como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, está con nosotros conectado vía Zoom para la siguiente entrevista el doctor Francisco Carrión Mena, ex canciller de la República del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor Carrión, buenos días y bienvenido. Gracias por la deferencia de aceptarnos esta entrevista, que quiero comenzar preguntándole desde su respetable opinión, ¿cuán fructífera ha sido para el Ecuador en resultados concretos la reunión del presidente de la República, Daniel Noboa, con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio? ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles son los resultados que se pudo obtener de este encuentro? Buenos días, no sé si se me escucha bien. Perfectamente. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a esta conversación. La pregunta que usted me hace es una pregunta clave, porque bueno, ya ha estado aquí el secretario de Estado, han conversado, supongo que han tenido oportunidad de conversar también reservadamente sobre los temas que interesan a los dos países, en fin, oportunidades no les habrán faltado para abordar los intereses de ambos países. Ahora, hay que ver si lo que el Ecuador haya pedido a los Estados Unidos se concreta. Usted muy bien dice qué resultados concretos hay. Eso no se puede saber sino en el futuro, ¿no? Vamos a ver si es que los Estados Unidos se comprometen en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, y le dan al Ecuador instrumentos, mecanismos, tecnología, qué sé yo, lo que es necesario para la lucha contra este mal, si es que eso le dan al Ecuador. De lo contrario, pues sería un bonito paseo, habrá conocido las iglesias de Quito y se habrá divertido, ¿no? Caso contrario, si es que hay, como le digo, concreción en la ayuda al Ecuador, en buena hora y bienvenida esa ayuda. Doctor Carrión, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a propósito de esta visita, lo que sí se anunció es la designación de los choneros y los lobos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, especialmente designados. Así son los términos. Desde su conocimiento, ¿qué implicaciones va a tener este anuncio respecto de esta designación o reconocimiento a los choneros y los lobos, estas organizaciones criminales que nacieron aquí en el Ecuador y que ya habrían expandido sus relaciones con otros grupos criminales transnacionales? ¿Tiene para nuestro país esta decisión y este anuncio hecho por los Estados Unidos y que fue ratificado por el secretario de Estado que nos visitó? Bueno, esa declaratoria es una decisión que toman los Estados Unidos respecto de considerar a estas agrupaciones como si fueran terroristas, y eso les da, dentro de su propia legislación, autoridad para atacarles sin fórmula de juicio, vamos a decir, ¿no? Sino simplemente golpear a estas organizaciones. Es una declaración de alguna manera importante, pero igualmente vamos a ver qué tan efectiva es. Ahora, doctor Carrión, algo que sí trascendió también es que, eso también lo dijo el señor Rubio, se iba a entregar al Ecuador cerca de 20 millones de dólares, precisamente para este combate en contra del crimen organizado, como 13 millones para el combate del narcoterrorismo y la diferencia de 6 y pico de millones de dólares para la adquisición de drones que sirvan también en este tipo de instrumentos para los controles y los operativos. Y además dijo que si el Ecuador se lo pedía, podría pensar y considerar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volver a lo que en su momento tuvimos, que esa manera de referente apoyo desde lo que era una base militar de Manta
con presencia, entiendo, de soldados norteamericanos en capacitación, en acompañamiento para la lucha y el combate contra el terrorismo. ¿Usted cree que esto sea plausible, sea viable? A ver, viable sí es, por supuesto. Ahora, en cuanto a los montos que se ha comprometido el secretario de Estado de darle al Ecuador, yo en realidad pienso que es muy poco frente a lo que manejan estas organizaciones terroristas. Bien sabemos que eh, los montos que manejan por la venta del narcotráfico, perdón, son enormes, son muchísimo más grandes que los que ha ofrecido Estados Unidos, de tal manera que si hacemos un comparativo, pues no estoy muy seguro de que eso vaya a dar el efecto que quiere Estados Unidos y que queremos, por supuesto, nosotros. Pero bueno, eh, es bueno la entrega de ayuda económica y que servirá para mejorar las eh, armas o eh, los medios que tiene las Fuerzas Armadas ecuatorianas para la lucha contra el narcotráfico. Eso es indudable, eso es positivo, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo de la base de Manta, yo personalmente soy opuesto a que haya una base militar extranjera en nuestro país. Yo eso soy muy claro. Sería mucho mejor que precisamente con recursos de los Estados Unidos se pueda construir para las fuerzas ecuatorianas una base con todos los adelantos tecnológicos modernos y mecanismos que permitan cerrar, en el caso nuestro, la salida de narcóticos al exterior, ¿ya? Pero en fin, todo lo que sea la lucha contra el narcotráfico es positivo. Y si hay una fórmula como esa, pues en buena hora, pero ya le adelanto mi posición. Yo no veo, no creo que el Ecuador deba aceptar la instalación de una base por un hecho simple, porque no da resultados. Si usted analiza los números en la época en que hubo la base, no hubo mayor diferencia en la captura. Y si usted analiza lo que sucede en Colombia, donde hay 7 bases, ¿ya? Y el traslado, el transporte, la captación de la droga no ha disminuido, ¿ya? Entonces hay que en eso ser pragmáticos y ver lo que más le conviene al país, ¿ya? Eh, una base como tal, no estoy muy seguro de que pueda ser la solución, ¿ya? Más bien otro tipo de ayuda, y usted lo dijo muy bien, la capacitación, ¿ya? Para las fuerzas ecuatorianas, para la captación de los narcotraficantes, ¿ya? Inteligencia, ¿ya? Mecanismos de inteligencia, capacitación en ese ámbito, ¿ya? Armas, ¿ya? Eso es algo que es fundamental para la cuestión marítima, lanchas rápidas, ¿ya? En fin, para cada situación, instrumentos que se adecúen a las necesidades que se tienen para detener el narcotráfico. Ahora, doctor, los tiempos son otros y han cambiado. No es la primera vez que un funcionario de ese calibre visita el Ecuador. Yo estaba revisando información y han sido como 10. Los tiempos han cambiado. Usted ha dicho bien, y coincido, no quiero desmerecer lo que se ha ofrecido en cuanto a un monto económico, también creo que es muy poco versus la magnitud del problema que estamos enfrentando y que vivimos a diario los ecuatorianos en materia de seguridad. No con esto desmerezco los esfuerzos que están haciendo las autoridades y el gobierno nacional a través de sus respectivos ministerios a cargo del control y de que el país recupere la seguridad. Pero siento que en efecto es muy poco en materia de recursos y de temas más tangibles y concretos que probablemente el tiempo lo dirá, quiera Dios que así sea.
Pero si es así, ¿cómo es que el señor Rubio, estando aquí, habla de Ecuador como un aliado estratégico en la región? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el interés que tiene Estados Unidos en el Ecuador? ¿Y hasta qué punto ese encuentro o esa reunión de ayer y aquellas que le antecedieron, porque estuvieron aquí congresistas norteamericanos, es lo que nosotros debimos haber pedido o qué condiciones haber puesto para ser parte de esa alianza estratégica? Porque ellos están viniendo a nosotros y si bien es cierto, no podemos comparar el poderío económico que tiene Estados Unidos, sus fuerzas, sus conocimientos y la tecnología para enfrentar un problema de la naturaleza y de la envergadura y magnitud que nosotros estamos enfrentando en estos momentos. Tampoco es menos cierto que ya que nos consideran un aliado estratégico, creo que podríamos sacar una mejor ventaja de aquello, ¿no le parece? Sí, usted tiene toda la razón. Pero le quiero aclarar, por ejemplo, y usted lo dijo al comienzo, solamente en la época en que yo fui embajador en Washington, hubo dos visitas fundamentales acá al Ecuador, la del vicepresidente Mike Pence y la del secretario de Estado Pompeo. En solamente 2 años en que yo estuve de embajador en Washington, yo conseguí que estos señores vinieran, que tomaran conciencia del problema que había en el Ecuador sobre, no solamente sobre el tema de seguridad, sino sobre otros problemas y tal. Y claro, hubo grandes ofrecimientos y que yo sepa, nunca se concretaron en la medida en que habían sido hechos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta y esperar que ahora el señor Rubio sea diferente al caso de estos dos. El uno de ellos, como le digo, vicepresidente, está por encima del secretario de Estado, ¿ya? Y con un enorme poder, por supuesto, de comprometer recursos y demás, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es difícil decir qué tan efectiva va a ser esta ayuda, ¿no es cierto? Tienen que haber mecanismos de coordinación, de cruce de información, de cruce de inteligencia, que es lo más importante, ¿ya? Y por otro lado también una cooperación, y eso es fundamental y no siempre se toma en cuenta en la importancia que tiene, la cooperación de Estados Unidos en la lucha allá en los Estados Unidos contra el narcotráfico. Porque, a ver, en una lancha pueden ir, vamos a decir, 200 o 300 kilos de droga, ¿ya? Que llegan a Estados Unidos y ahí se dispersan y se venden fácilmente en las calles de, qué sé yo, de Los Ángeles, de Nueva York, de lo que fuera, de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades. Si los Estados Unidos no hace lo que debe hacer en cuanto al control de la venta de la droga, y por otro lado, quizás hasta más importante, ese dinero, el dinero como resultado de la venta de los narcóticos, van necesariamente a los bancos. Ahí se depositan esos recursos. Y los Estados Unidos, que yo sepa, no hace lo suficiente como para controlar ese dinero sucio que llega al sistema bancario estadounidense, ¿ya? Es decir, aquí a lo que quiero llegar es a decir que tiene que haber ayuda recíproca. Si nosotros hacemos lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, porque ya vemos cómo con frecuencia se recogen los periódicos o hay noticias de captación de droga, ¿ya? Lo mismo debería haber en los Estados Unidos, noticias frecuentes de la captación de droga que entra a los Estados Unidos y que captura. ¿Me explico? Entonces, aquí tiene que haber un trabajo recíproco para que dé resultado. Caso contrario, seguirá yendo la droga, seguirá yendo a los Estados Unidos y nosotros seguiremos siendo los responsables y culpables de la situación, cosa que esto es a medias, por decirlo menos. Ahora, doctor, el momento geopolítico que vive la región latinoamericana en medio de una aguda tensión entre Estados Unidos y Venezuela
¿En qué posición nos coloca como país, como Ecuador, ante los ojos del gobierno del presidente Donald Trump con esta visita de uno de sus hombres fuertes? Bueno, en eso el presidente Noboa y su canciller han sido muy claros en condenar desde un comienzo la posición del presidente Maduro. Bueno, presidente es una forma de decir, porque es un dictador, en definitiva, ¿no? Las elecciones en las que él intervino, pues no fueron para nada claras, ¿ya? Entonces, eso nos pone en una situación conveniente frente a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos está cuestionando a sí mismo esa elección y nosotros estamos igualmente desconociendo esa elección, ¿ya? Ahora, ahí vuelvo a los Estados Unidos, ya, a que haya una sindéresis en cuanto al relacionamiento que tienen con Venezuela. Está muy bien que haya una confrontación con Venezuela para que se ejercite la democracia tal como está establecido en los manuales, vamos a decir, ¿ya? Pero por otro lado, vemos como empresas como Chevron, por ejemplo, probablemente la empresa más grande de los Estados Unidos, ya, o del mundo, ya hace negocios con Venezuela y le compra petróleo. Entonces, no hay sindéresis, no hay coherencia entre lo que hace, por un lado, el gobierno de Estados Unidos y por otro lado una empresa, claro, es una empresa privada, comprando y trasladando petróleo de Venezuela a los Estados Unidos. Entiendo. Ahora, doctor, otro de los anuncios que se formularon al término de la reunión entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente del Ecuador, el señor presidente Daniel Noboa, cuando se hizo ya una rueda de prensa conjunta con la canciller Sommerfeld, se indicó por parte de la funcionaria ecuatoriana, de la señora canciller, que Ecuador iba a ayudar a Estados Unidos en la recepción de los 300 refugiados anuales, pero que iba a tener el Ecuador la posibilidad de hacer un veto a aquellas personas que en calidad de refugiado no cumplan con determinadas condiciones para poder entrar a nuestro país. Y en ese contexto, la pregunta que quiero formularle es: ¿qué condiciones debería exigir Ecuador para poder recibir a estos refugiados y no poner en riesgo la ya de por sí situación difícil que vive el país en materia de inseguridad? Bueno, usted está recogiendo mi respuesta a la pregunta ya. A mí me parece sumamente arriesgado si con las dificultades y deficiencias que tenemos en el sistema carcelario en el Ecuador, hay tantos problemas, vamos a acoger a personas cuyo origen, cuya actividad en los Estados Unidos desconocemos. ¿Ya? No es de ninguna manera conveniente, creo yo, que el Ecuador reciba a 300 refugiados o como quiera que sea, si no tenemos la certeza de que se traten de criminales o miembros de bandas o qué sé yo. Y así fueran inclusive miembros de bandas y criminales, ¿ya? Sería traer el peligro al Ecuador. Y yo no creo que, ahí sí lamento discrepar con la señora ministra, a quien le tengo mucha consideración, por supuesto, de que esta sea una medida acertada. El Ecuador es un país pequeño, un país con un sistema carcelario muy rudimentario y que no está en capacidad de recibir 300 personajes, ¿ya? Vaya usted a saber de dónde vienen, qué han hecho, si no se tiene la certeza de que es gente que viene a trabajar, vamos a decir, a contribuir al país y que no son delincuentes. Es una muy simple reflexión
que yo creo que el gobierno y el propio presidente Noboa debieron haber considerado al haber, entiendo yo, por lo que usted me dice, haber aceptado, aceptado recibir a estos 300 deportados, refugiados o como quieras llamárseles. Sí, básicamente lo que dijo la señora canciller es que el Ecuador sí ayudaría a Estados Unidos, sí ayudaría en la recepción de los refugiados, pero con un veto para poder saber exactamente quiénes son, ¿no? Qué tipo de personas son las que van a venir. Y si son personas que obviamente no son convenientes y que pueden más bien ser una complicación o un problema para el país, pues por razones obvias el veto, ¿verdad?, que pondría el Ecuador es precisamente para decirles no pueden ingresar. Otro punto de los que fueron abordados, estimado doctor Carrión, tienen que ver con el tema comercial. En ese sentido, el señor Rubio, con relación al tema de los aranceles, del 15% de aranceles que ha sido impuesto por Estados Unidos a nuestras exportaciones, señaló a propósito de esto que él estimaba que iba por buen camino el avance o el proceso hacia un tratado de libre comercio, o un acuerdo comercial o un tratado especial con Estados Unidos como parte de nuestra relación bilateral que pueda permitir mejores condiciones para el ingreso de nuestros productos hacia el mercado norteamericano. Pero él señaló también que esos temas no dependían de él, pero que iba a trasladarlos y que de lo que conocía las cosas iban a ir por buen camino. ¿Qué le parecieron esos comentarios respecto de la respuesta que el señor Rubio dio seguramente a las preguntas de la prensa internacional y nacional que estuvieron presentes en Carondelet el día de ayer? Sí, a ver, como ya indiqué, yo fui embajador en Estados Unidos durante 2 años, ¿no? En esos 2 años, uno, si no el principal asunto que traté fue la liberalización del comercio para que productos ecuatorianos pudieran ingresar a los Estados Unidos. Y todo eran ofrecimientos. Todos eran lo mismo que ha dicho el secretario Rubio, ¿no? Sí, todo va por buen camino, esto se va a resolver, el Ecuador es un país amigo, en fin. Y la verdad es que nunca se abrieron a esa posibilidad. Y ahora el señor Trump, y no solamente el señor Trump, el señor Biden, y antes del señor Biden, otros presidentes estadounidenses han dicho no a los tratados a los acuerdos esto es desde la época del presidente Bush Jr., ¿ya? No a los tratados de libre comercio bilaterales con otros países. Y así ha sido, no ha habido. Y entonces le tienen al Ecuador, sí, estamos estudiando, presenten estos documentos, presenten esto, de aquí, lo otro. Yo no le puedo hacer un resumen de la cantidad de misiones de empresarios ecuatorianos, no le digo siquiera de ministros o de altos funcionarios del gobierno, sino de empresarios que acompañaban a los funcionarios de gobierno para este tipo de gestiones. Y la verdad es que nunca tuvieron eco. Y le digo esto porque el Departamento de Estado no tiene nada que ver en realidad en esta materia, ¿ya? Es del USTR, un organismo autónomo prácticamente, el que toma las decisiones a este respecto, teniendo en cuenta una serie de variables y sobre todo atendiendo la disposición de los presidentes de turno que han venido dirigiendo el país durante los últimos, yo diría, por lo menos 15, 20 años, de que no hay opción para tratados de libre comercio bilaterales con otros países. De tal manera que yo en eso soy muy escéptico, no dudo de la buena voluntad que pueda tener el señor Rubio, pero él no tiene influencia
vamos a decir, en esta materia. En resumidas cuentas, ¿cómo calificaría lo que fue la visita? Y si no los resultados, porque usted dice con muy buen criterio, se irán viendo en el camino, pero lo que fue este encuentro entre el gobierno nacional, con el presidente a la cabeza, y este caballero, el secretario de Estado norteamericano. Bueno, mire, yo encuentro, y por ahí debí empezar diciendo que es positivo el que un secretario de Estado, cualquiera que sea, un secretario de Estado de Estados Unidos visite el Ecuador, ¿ya? Eso quiere decir que el Ecuador es tomado en cuenta dentro del radar que juega o que maneja Estados Unidos con los países de América Latina. Eso es importante. Ya, ahora, los compromisos que de la visita se desprendan, esa es otra cosa, eso ya es otra cosa y habrá que ver, usted lo ha dicho bien, en el camino si es que se van cumpliendo y si se ajustan a nuestros intereses. Yo empezaría, mire, quizás voy a decir una barbaridad, pero lo más importante es la cuestión comercial. En la medida en que el comercio en Estados Unidos se abra a la producción ecuatoriana, va a disminuir inclusive la inseguridad que hay en el Ecuador porque habrán puestos de trabajo y se reducirán las bandas, estos grupos de narcotraficantes y tal, porque habrá recursos lícitos producto de lo que el Ecuador produce y puede vender a los Estados Unidos. ¿Ya? Por eso es que, como le decía, quizás debí comenzar diciéndole eso, porque ahí está la clave y está, casi diría yo, buena parte de la solución a los problemas muy complicados, no niego que sean muy difíciles de resolver, que tienen que ver con la seguridad y con el bienestar físico, vamos a decir, de los ecuatorianos en el país. ¿Usted cree que la visita del secretario Rubio nos acerca más a lograr esa solución en el tema comercial? A ver, yo creo que sí. Nada malo hace hablar de los temas que nos distancian, ¿verdad? El Ecuador quiere tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero Estados Unidos, yo le puedo decir de mi experiencia, no lo va a dar. No va a concretar porque no es esa su política actualmente, ¿no? Y aquí estamos dejando de lado un tema que es fundamental y que seguro que trataron el presidente Noboa con el señor Rubio, ¿ya? Es la presencia de China en el Ecuador, ¿ya? China es un país que está adquiriendo un peso global fundamental. Aquí en el Ecuador, nomás, bien sabemos la cantidad de vehículos, por ejemplo, chinos que se venden en el país, las inversiones gigantescas que se han hecho en obras de infraestructura. La presencia china aquí es cada vez mayor. ¿Y eso es por qué? Porque los Estados Unidos se alejaron de América Latina y se alejaron dentro de América Latina del Ecuador. Y esos espacios que quedaron, esos espacios fueron hábilmente tomados por empresas o por el Estado chino. ¿Ya? Y entonces China tiene, por supuesto, una gran presencia en el Ecuador, una legítima, porque lo que hace es, qué sé yo, vender más barato o comprar más. Hace poco se firmó el acuerdo de libre comercio con China y lo que estamos vendiendo a China en materia de camarones, banano y otras cosas no se lo puede hacer con Estados Unidos porque no hay el buen ambiente que existe en China. Y no le digo solamente China con Ecuador, sino vea usted con el Perú, ese puerto gigantesco que acaban de construir, no recuerdo el nombre, pero muy cerca de Guayaquil, ¿ya? No se diga la venta de productos chilenos,
¿ya? Y le estoy hablando de países que no tienen necesariamente una afinidad ideológica con China, ¿ya? El Brasil, el Uruguay, Argentina, países enormes con una producción gigantesca que venden sus productos a China. ¿Por qué? Porque China se pone en una actitud mucho más abierta y mucho más cordial con América Latina y con esos países, ¿no? Perfecto, perfecto. Estimado doctor, quiero agradecerle la deferencia que tuvo para con nosotros al aceptar esta entrevista. Gracias por sus orientadores y valiosas opiniones y comentarios que valoramos y apreciamos mucho. En todo caso, será un gusto poder volver a conversar en la medida en que estos ofrecimientos y todo lo que se dijo ayer acá en el Ecuador se vaya materializando, que es lo que anhelamos todos. Sí, así es, eso es lo que queremos, todo lo mejor para nuestro país. Así Y es. muchísimas gracias, por esta invitación. Gracias a usted. Amables oyentes y televidentes, de esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa en el Noticiero Nacional. Fue la intervención del ex canciller de la República del Ecuador, el doctor Francisco Carrión Mena, presente en el Noticiero Nacional, haciendo un balance, un análisis muy objetivo de lo que fue la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y su reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa. Quiero, antes de finalizar rápidamente, y les robo unos minutos, Sebastián, te envié un videíto, una fotito de alguien que pide un saludo que nos han estado escuchando al chat grupal, es una foto de familia. Se trata de don Fernando Cobos Alemán. Él nos escribe y dice: doña